Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a este programa, a este curso para padres y catequistas de primera comunión. Mónica, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Padre Juan María, muy bien. Gracias por estar acá, por acompañarnos. Ya quienes nos han escuchado otras veces, han visto el programa, saben que este curso se imparte por internet desde el Instituto de Teología.org, y que Mónica, ya desde hace unos cuantos años, me viene ayudando en la página. Varios cursos comenzaron ya hace unos cuantos años, porque el Instituto tiene cursos del año 2004. Y este curso de Primera Comunión para padres y catequistas ya va por su segunda edición. Así que quien quiera tener un poquito más de información, ya lo sabe. Puede ingresar a www.institutodeteología.org. Allí podrá también ver estas presentaciones que estamos realizando. Podrán bajar los archivos de Word para estudiarlos también con mayor facilidad. Y quienes nos han visto otros programas saben que procuramos desarrollar 3 grandes bloques en cada programa. Hablamos de la historia sagrada, luego de las verdades del compendio, y por último hablamos de la Santa Misa, aprovechando el espléndido trabajo que es el ordinario o la institución general para el misal romano. También aprovechando la experiencia de Mónica como madre y catequista, siempre en algunas palabras, en pocas palabras, se llama su lugar, su momento, nos da algunos consejos, nos da alguna información sobre su experiencia. Pero vamos entonces ya a lo concreto de hoy, en esta quinta lección, y comenzaremos leyendo, recordando la historia del Arca de Noé. Vamos a ir leyendo una diapositiva cada uno de una forma rápida, dinámica. Este curso, que dura media hora, 25 minutos, siempre se caracterizará por ser algo bien rápido. Después ya ustedes podrán profundizar con la bibliografía, en la Biblia, o en el Catecismo de la Iglesia Católica, o en el compendio que nos regaló el Papa Benedicto XVI. Y dice así esta historia sagrada para chicos. Pasó un tiempo y los descendientes de Adán y Eva se volvieron mala gente, pecadora y descreída. Entre esa mala gente había un hombre bueno, Noé, que adoraba a Dios y vivía decentemente con su familia. La familia de Noé estaba compuesta por su señora, sus 3 hijos y las mujeres de sus hijos. Los hijos de Noé se llamaban Sem, Cam y Jafet. Por fin Dios se cansó de soportar la conducta de la mala gente y se dispuso a castigarla. Le habló a Noé y le dijo que construyera un barco grandísimo donde pudiera entrar Noé, su familia y una yunta de cada animal que hubiera en la tierra, porque mandaría una inundación como no se había visto nunca, que cubriría todo el mundo. Le dijo también que de esa inundación solo se salvarían los que se embarcaran con él, salvo los pescados que no se ahogan. El barco de Noé se llamó Arca y la inundación diluvio universal. En una lomita empezó Noé a construir el arca y la mala gente se reía de él diciendo que estaba loco al hacer tamaño barco en medio del campo, donde ni charcos había. Pero Noé y su familia seguían fabricando el arca. Y Noé les decía a la mala gente que se corrigiera, que dejara de pecar, porque Dios la iba a castigar. Nadie le llevaba el apunte y más se reían de él.
Hubo que tirar abajo muchos árboles para hacer el arca, y Noé puso las junturas de las tablas con alquitrán, cosa que no entrara ni una gota de agua. En cuanto el arca estuvo terminada, desmejoró el tiempo, se vino la tormenta y al rato empezó a garuar finito. ¡Qué suerte!, dijo la gente, por fin se cortó la seca. No sabían la que se venía y todavía se burlaban de Noé. En medio de la llovizna fueron llegando los animales, de 2 en 2, macho y hembra. 2 hipopótamos, 2 tigres, 2 vacas, 2 águilas, 2 ovejas, 2 pulgas, 2 chimangos, 2 palomas, 2 gusanos, 2 cuises, 2 jirafas, 2 mariposas y así. No se peleaban entre ellos, ni se pelearon mientras estuvieran en el arca. La garúa se hizo lluvia y apenas el último animal entró al arca, se largó un chaparrón. Siguió lloviendo a baldes. Se veía que aquello pintaba para temporal. Y comenzaron los lamentos de la mala gente que ya no se burlaba de Noé. Subía el agua y la inundación se extendía por todas partes. El arca comenzó a flotar, aunque estaba asentada en una lomita. Llovió durante 40 días y 40 noches. Las aguas cubrieron enteramente el mundo. Un mar sin orillas rodeaba el arca. Ni un árbol, ni un campanario, ni una montaña se veían en lo que alcanzaba la vista. Olas nomás, nubarrones, refusilos y centellas. Por fin aflojó el temporal. Un rayito de sol se filtró entre las nubes, sopló viento fuerte y escampó. Noé dejó pasar bastante tiempo y soltó un chimango para que hiciera un vuelo de reconocimiento, cosa de saber si el agua iba bajando. El chimango no volvió. Brillaba el sol con fuerza cuando Noé largó una paloma que tenía la misma misión que el chimango. La paloma volvió sin haber hallado tierra. Otra vez soltó Noé la paloma y ahora sí, regresó con una ramita en el pico, señal que algún árbol asomaba del agua. Finalmente se retiró la inundación. Verdeaban los potreros y florecían las plantas. El arca encalló en un cerro. Noé, su familia y todos los animales bajaron del arca. Los animales se desparramaron por ahí y empezaron a pelearse de nuevo entre ellos. Noé, como agradecimiento, ofreció un sacrificio a Dios. Y Dios, para indicar que nunca más volvería a mandar un diluvio, hizo aparecer sobre el horizonte un gran arco iris. Y el objetivo que se nos invita a considerar de la historia sagrada es destacar los aspectos tendientes a inculcar el sentido de la justicia divina. Y realmente me parece muy apropiado, porque Dios, siendo infinitamente misericordioso, siendo el amor, Dios teniendo, por decirlo de alguna manera, un corazón como no lo tiene nadie en la tierra, una capacidad de amar, pero a su vez es infinitamente justo, ¿no? Y a mí me da pena cuando a veces encuentro personas que lo toman a Dios como si fuera Dios un poco, no sé cómo decirlo, ¿no?, sin ofender, pero como si fuera un poco tonto, ¿no? Como si Dios no fuera justo, como si diera lo mismo hacer las cosas bien, hacer las cosas mal. Total, Dios perdona todo. Sí, Dios perdona todo, pero siempre que hay arrepentimiento, porque Dios no sería bueno si fuera injusto. Y Dios sería injusto si tratara de la misma manera a los que se portan bien o a los que se portan mal. Aquí en la tierra muchas veces se da la justicia y hay que agradecer a Dios. Pero lo que podemos estar totalmente convencidos es que va a haber una justicia final. Y aquellos que han sido buenos, aquellos que han sido fieles, aquellos que han obedecido a Dios, entonces tendrán un premio para siempre. En cambio, quienes se han portado mal, quienes no han obedecido, merecerán justamente la separación eterna de Dios siempre y cuando no se arrepientan. Porque, repetimos, Dios está siempre dispuesto a perdonar porque Dios es amor. Y pasamos ahora a recordar algunas verdades del compendio. Concretamente, los números 1 a 5 y del 363 al 366.
Recordamos que el hombre es capaz de Dios. Es la única criatura, digamos, junto con los ángeles, capaz de conocer y amar a Dios. Dios lo ha querido crear con esa inteligencia, Dios lo ha querido crear además para que sea feliz. Lo creó a su imagen y esa es la principal dignidad o el principal motivo de dignidad que tiene la persona humana, que es imagen de Dios. Y además le inscribió justamente en su corazón ese deseo de ver a Dios. El hombre tiene deseos de Dios, el hombre tiene hambre de Dios, el hombre tiene esa capacidad. Ya lo decía San Agustín, mi corazón está inquieto y mi corazón no descansará hasta que esté en vos, Señor, nos decía San Agustín. Por eso el hombre por naturaleza es un ser religioso. Bueno, a partir de la creación, el hombre puede conocer a Dios como origen y fin del universo y como sumo bien, verdad y belleza infinita. Dios ilumina al hombre con su revelación y nunca podremos expresar plenamente el infinito misterio de Dios, ¿no? Porque evidentemente Dios no entra en la inteligencia del hombre. Nosotros somos sumamente limitados para poder llegar a conocer a Dios. Y ahora seguido vamos a desarrollar ahora un poco temas que tienen que ver con la libertad. La libertad es un verdadero misterio. ¿Por qué Dios ha querido justamente crear al hombre libre, teniendo además el hombre justamente la posibilidad de ofender a Dios, ¿no? Impresionante lo que es el misterio de la libertad. Pero dentro de este misterio, digamos, el sentido más importante que tiene es que Dios nos creó libres para poder alcanzar el cielo. Dios nos creó libres para poder alcanzar el premio. Dios nos creó libres para poder compartir con Él la bienaventuranza eterna. Mónica, aquí vemos en la diapositiva la definición, o una noción, una caracterización de la libertad, que dice, la libertad es el poder dado por Dios al hombre de obrar o no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar de este modo por sí mismo acciones deliberadas. Es una característica entonces de los actos que son propiamente humanos. Pero, lo sabemos, la libertad está hecha para hacer el bien. El mal uso de la libertad, el abuso de la libertad es el libertinaje y es lo que nos separa de Dios. La libertad utilizada para el bien nos hace amigos de Dios, nos hace cercanos a Dios. Además, haciendo el bien nos hacemos más libres, porque justamente el que hace el mal, el que cae en el pecado, lo que hace es hacerse esclavo del pecado. Entonces la libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, porque para eso nos la dio, para que la aprovechemos y nos decidamos libremente a seguirlo y a portarnos como buen hijo suyo. Hemos dicho, la libertad implica también la posibilidad de elegir el mal, pero la elección del mal es, lo repetimos, un abuso de la libertad que conduce a la esclavitud. La libertad hace al hombre responsable de sus actos. O sea, la libertad siempre tiene que ir de la mano de la responsabilidad. Mónica. En la medida en que estos son voluntarios, aunque tanto la imputabilidad como la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas o incluso anuladas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia soportada, el miedo, los afectos desordenados y los hábitos. Estos son factores que pueden disminuir la libertad y por lo tanto, al disminuir la libertad, disminuye la responsabilidad. Hay menos responsabilidad cuando una persona actúa por un miedo, ¿no?, que es injusto, o actúa con violencia. Bien, de este tema posiblemente vamos a volver y hablar más adelante. Entonces, el derecho al ejercicio de la libertad es propio de todo hombre. Hay que respetar ese derecho fundamental de la persona y sobre todo el derecho a la libertad religiosa, que las personas realmente puedan manifestar su amor al Creador. Este derecho ha de ser siempre respetado, especialmente en el campo moral y religioso. Nuestra libertad se halla debilitada a causa del pecado original, lo sabemos, ¿no? Todos después del pecado quedamos inclinados hacia el mal.
Y este debilitamiento se agrava aún más por nuestros propios y personales pecados. Pero bueno, demos gracias porque Cristo nos liberó y porque Cristo nos da la gracia para superar la tentación, para superar el pecado. Muy bien, y al renglón seguido vamos a aprovechar entonces la experiencia de Mónica para que en pocas palabras nos dé unos consejos, para que les dé unos consejos a ustedes, padres y catequistas. Gracias, Mónica. Padre Juan María. Sí, les quiero contar a los papis, sobre todo a los nuevos, ¿no? A los flamantes, a los que por primera vez tienen una experiencia con la catequesis, porque tal vez es su primer hijito. Les voy a contar que la catequesis es muy sumamente importante. ¿Por qué? Porque moviliza mucho a la persona, y no solamente a los papis, también a los catequistas. Bueno, que recordamos que los papis son los primeros catequistas. Y fíjense lo que sucede, de pronto es muy frecuente encontrar algún grupo de papis que en tiempos de catequesis de pronto descubren que quieren regularizar su situación sacramental. Entonces, si no estaban confirmados, se confirman. Si estaban alejados del sacramento de la reconciliación, vuelven a acercarse. Hay quienes sacramentan su matrimonio. Y es realmente muy lindo esto que se vive. Por eso miren cómo moviliza. Y fíjense, también, y en este grupo estoy yo, surgen vocaciones catequísticas. De pronto nos invita el párroco a participar de la catequesis para chicos y de pronto, bueno, descubrimos que nos gusta y queremos formarnos, entonces vamos a un instituto de formación catequística. Así que miren cuán movilizante es la catequesis. ¿Y esto por qué sucede? Pasa que el contacto asiduo y permanente con Jesucristo, con la palabra de Dios, es lo que nos lleva a tener este cambio interno, ¿no? Esta reflexión que nos lleva a ver cómo estamos, en qué estamos fallando, qué nos está faltando. La palabra de Dios verdaderamente interpela, es muy fuerte, ¿no? Es la palabra de Dios. Y esto lo que nos lleva también a buscar ser servidores fieles, mejores servidores, ¿no? Y ya lo dijo San Agustín, miren, es vano heraldo de la palabra de Dios hacia afuera quien no la escucha por dentro. Entonces, y aquí para terminar, recordemos que gracias a Dios tenemos a ella, la tenemos a María Santísima, que es modelo de escucha de la palabra de Dios. Ella conservaba con cuidado todas esas cosas, hechos y palabras, meditándolas en su corazón, nos dice Lucas 2:19, recurramos a ella frecuentemente. Un cariño. Muchas gracias, y seguimos con el Padre Juan María. Muy bien, Mónica. Y ahora vamos a continuar entonces hablando de la misa. Estamos estudiando, repasando los contenidos fundamentales de la instrucción u ordenación del misal romano. Y ahora vamos a comenzar con las partes de la misa. Vamos a ir rápido porque ustedes, padres y catequistas, esos temas lo saben. Pero de pronto ya dicho de un modo ordenado, prolijo, continuado, les servirá para después explicárselo a sus hijos. Entonces la misa comienza con los ritos iniciales. Los ritos iniciales son la liturgia de la palabra, los que preceden, digamos, a la liturgia de la palabra, que son la entrada, el saludo, el acto penitencial, el Señor ten piedad, el gloria, la oración colecta. Estos ritos introductorios tienen un carácter de preparación, de exordio, para después poder adentrarnos a escuchar la palabra de Dios. Por eso, Mónica, su finalidad es hacer que los fieles reunidos constituyan una comunidad y se dispongan a escuchar debidamente la palabra de Dios y a celebrar dignamente la Eucaristía. Muy bien, ¿y qué decimos de la entrada? Entonces, mientras entra el sacerdote con el diácono y los ministros, comienza el canto de entrada. La finalidad del canto de entrada es abrir la celebración, fomentar la unión de los que se han congregado, introducir los espíritus en el misterio del tiempo litúrgico o de la fiesta y acompañar la procesión del sacerdote y sus ministros. Se puede emplear una antífona o un salmo u otro canto que convenga a la acción sagrada, cuyo texto haya sido aprobado por la Conferencia Episcopal. Si no hubiera canto de entrada, se recitará entonces la antífona indicada, lo leerá el sacerdote o los fieles o un lector. Una vez que el sacerdote ingresa, saluda al altar y saluda al pueblo congregado, ¿no? El sacerdote y los diáconos y los ministros, cuando llegan al presbiterio, saludan al altar con una inclinación profunda. En señal de veneración, al sacerdote y el diácono besan el altar, ese altar que está simbolizando a Cristo.
Y después el sacerdote, según las circunstancias, inciensa la cruz y el altar. Bueno, concluido el canto de entrada, el sacerdote de pie en la sede se signa, o sea, se hace el señal de la cruz. Así empieza la misa, ¿no? En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes, o el Señor esté con vosotros. Así saluda a la comunidad. Y después de este saludo, el sacerdote, el diácono, un ministro o un laico suele introducir a la ceremonia con unas brevísimas palabras, explicando un poquito la fiesta del día. Léeme, por favor, Mónica, qué dice la instrucción sobre el acto penitencial. Nos dice: luego el sacerdote invita al acto penitencial que, después de una breve pausa de silencio, hace toda la comunidad mediante una fórmula de confesión general y que el sacerdote concluye con la absolución, la cual, sin embargo, carece de la eficacia del sacramento de la penitencia. El domingo, especialmente durante el tiempo pascual, en lugar del acostumbrado acto penitencial, puede hacerse alguna vez la bendición y aspersión del agua en memoria del bautismo. Que es algo realmente muy lindo, la bendición del agua y la aspersión. El Señor ten piedad. Entonces, después del acto penitencial comienza el Señor ten piedad, o el Kyrie eleison, en latín, a menos que éste haya formado parte del mismo acto penitencial. De ordinario será cantado por todos, a menos que efectivamente haya hecho parte del acto penitencial, porque directamente el sacerdote puede decir, en vez del pésame, después del confiteor, puede decir, bueno, Señor ten piedad, entonces ya no se repite. O por ejemplo, son muchas las invocaciones, tú que has venido a perdonar y no a condenar, Señor ten piedad, y todos repiten, Señor ten piedad, tú que... Y bueno, entonces, de esta manera, si ya lo ha dicho el sacerdote, ya no se reza. Bueno, y para finalizar, algunas oraciones que se sugieren para los chicos. La verdad que si los chicos aprenden todas las oraciones que les vamos a sugerir, va a ser una cosa extraordinaria, porque son muchas las oraciones, ¿no? Pero bueno, ustedes, padres y catequistas, irán viendo. Pero la oración del Ángelus es una oración preciosa. Durante siglos la Iglesia lo ha rezado, especialmente al mediodía, para celebrar la Encarnación, para recordar el momento de la vocación de la Virgen, el momento en el que el arcángel le dice a la Virgen de parte de Dios que ella era la que había sido pensada para ser la Madre de Dios. Bueno, y aquí tienen la oración, que ustedes podrán leer, y en el tiempo pascual se puede rezar el Regina Coeli, que el Regina Coeli nos recuerda justamente la alegría de la resurrección. Compartimos la alegría de la resurrección con la Santísima Virgen. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Como les dije, íbamos a ir a un buen ritmo, pero bueno, se trata de que ustedes después esto lo vayan pensando, tienen su bibliografía, tienen sus libros, después ustedes lo pueden pensar, lo pueden meditar, y además si ustedes después se lo dan a sus niños, a sus hijos, o los catequistas a los que se preparan para la primera comunión, evidentemente tendrán toda su preparación. Les agradecemos la compañía, su presencia, esperemos que les hayan servido estos consejos y nos despedimos hasta la semana que viene. Les voy a dar la bendición, me lo han pedido más de una vez, así que me despido bendiciéndolos de una manera particular, diciéndoles que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias. Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión.